Buenas tardes. Hoy tenemos una conferencia un poco fuera de lo habitual en lo que son las charlas del programa de seminarios del ISPA. Hoy no vamos a ver la caracterización de una proteína o el efecto de un tratamiento sobre un grupo de pacientes. Como sabéis, el ISPA está a punto de presentar la solicitud para su acreditación ante el Instituto de Salud Carlos III. Y en ella, para ello tenemos una guía de indicadores por los que se nos va a evaluar y en la que se menciona hasta 12 veces a los actores claves no científicos. Se va a evaluar si han participado en el diseño del plan estratégico, en la priorización de líneas de investigación, en la captación de recursos, si participan en los órganos de gobierno del instituto, en el diseño y en el desarrollo de proyectos de investigación, en la traslación de resultados a la práctica clínica. Y esto no es algo que, bueno, se le haya ocurrido ahora al Instituto Carlos III, sino que enlaza con las políticas de investigación e innovación responsable que viene impulsando la Unión Europea. Se supone que los centros de investigación no deben de ser un castillo aislado, sino ser parte de la sociedad y estar en contacto con el resto de actores sociales. Seguramente podríamos discutir qué sectores tienen que ser considerados actores clave, pero no hay duda que para un instituto de investigación sanitaria los pacientes tienen que estar entre ellos, deben ser estar en el centro de la investigación y de la innovación que desarrollemos. Es una línea en la que el instituto viene trabajando, pero en la que todavía tenemos mucho margen de mejora. Por eso hemos programado esta conferencia de hoy, en la que tenemos el placer de recibir al doctor José Luis Vaquero Úbeda. Él es licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, experto universitario en marketing farmacéutico por la UNED y MBA por ESIC, y doctor en medicina por la Universidad Complutense. Entre su experiencia profesional cuenta con más de 20 años en diferentes puestos de la industria farmacéutica, es editor de 4 revistas y autor de numerosas comunicaciones en congresos y artículos científicos, proveedor de más de 20 cursos acreditados de formación continuada y actualmente es director y coordinador científico del Foro Español de Pacientes. En el entorno de pacientes, pues es donante de sangre desde los 18 años y posteriormente de médula y de órganos. Está vinculado a las ONG de pacientes desde hace 10 años y además es un paciente crónico. Por ello creo que es la persona indicada para ilustrarnos en este tipo de temas. De momento vamos a mantener los micrófonos de todos los participantes cerrados. Vamos a escuchar la charla y a su conclusión permitiremos abrirlos para admitir preguntas y comentarios. Así pues, cuando quiera, José Luis, adelante. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí lo vemos. Muy bien, no es que estaba intentándolo, pero me tenías mudo. Bueno, yo creo que se ve bien la pantalla que estoy compartiendo y que me gustaría pues pudiéramos utilizar de guión. Bienvenidos a todos y además os quedo muy agradecido primero por la invitación que me hizo el instituto y desde luego en mayor medida a todos vosotros que habéis encontrado de interés conectaros. Y bueno, si me permitís, me resulta más cómodo tutearos y ruego que me permitáis hacerlo. Bueno, de lo que se trataba era de ilustrar sobre el papel activo del paciente en el proceso de la investigación y la innovación en materia de salud, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de pacientes podemos estar pensando en un estereotipo determinado de paciente, pero daros cuenta, y mío es el ejemplo, por ejemplo, daros cuenta que todos somos o seremos pacientes, también los suficientemente formados en materia de salud, también
nosotros podemos ser enfermos crónicos y también algunos, pues incluso representar a pacientes. Entonces, bueno, me gustaría, a ver si puedo pasarlas, esto es, me gustaría pues empezar a posicionarnos donde estamos, ¿no? Pues el ranking de lo que es la inversión en I+D en Europa, como veis, está encabezada por las farmacéuticas y biotecnología. Realmente es en materia de salud donde más se investiga. Y esto es algo que nos tiene que congratular a todos, pero como veréis, solo es una parte de lo que a los pacientes nos importa de verdad, ¿no? ¿Os acordáis de la fábula? Esta fábula, la fábula de la gallina y el cerdito, ¿no? La gallina es más lista que el cerdito. Le comenta, oye, cerdito, podemos abrir un negocio juntos. ¿Qué te parece si abrimos un restaurante juntos, no? Y el cerdito pues le dice, bueno, pues no es mala idea, pero ¿y cómo le vamos a llamar al restaurante? Y dice, pues huevos con jamón. Claro, el cerdito se queda pensando en un rato y dice, oye, pues casi que no, porque es que en ese restaurante yo iba a ser el verdaderamente comprometido y tú no ibas a ser más que la implicada, ¿no? Claro, esto eh, llevado al ámbito de la salud, ¿no? Me gustaría que comprendierais que el paciente realmente está comprometido con su salud, pero está comprometido porque que es como el cerdito, que es que nos dejamos la vida en ello. Pero es verdad que el profesional está involucrado y también tiene un papel muy importante. Pero es que no solo está involucrado, es que también el profesional también la habrá solo involucrado o también habrá profesionales comprometidos con el paciente. Y eso es lo que pretendo un poco hacer ver a todo el mundo que debe ser así, ¿no? En materia de salud. De la misma manera que un quirófano, una intervención quirúrgica, pues no se puede llevar a cabo sin paciente, pues lo que es un paciente empoderado quiere participar de su propia salud. Y esto además viene amparado legalmente, lo que es, por ejemplo, solo pongo dos muestras de dos leyes, pero que han sido muy definitivas, ¿no? Como es la de la protección de la salud del 86 y quizás un poco más, más radical en este sentido, como es la ley de la autonomía del paciente del 2002, donde se legitima la toma compartida de decisiones como un derecho del paciente. Y esto además no está solo justificado por razones legales o éticas, es que también lo está en un sentido práctico, como es fácil de deducir, ¿no? Cuando un paciente participa de la toma de una decisión, el paciente en sí está adquiriendo un compromiso, es como un contrato, está adquiriendo un compromiso, no va a poder decir que eso no iba con él, si ha participado de la toma de las decisiones. Si no, pues claro, me temo mucho pues que tendremos tasas de adherencia como las que venimos teniendo o alguna otra áreas de mejora sin duda. Pero yo creo que la principal vía como área de mejora para todo ello es la toma compartida de decisiones, porque entonces el paciente se convierte en partícipe de ella, en cómplice de ella y está realmente comprometido e involucrado, las dos cosas, ¿no? Tengo que dar unas pinceladas de qué es el Foro Español de Pacientes que represento. El Foro Español de Pacientes nació en 2004 y precisamente su primer presidente y fundador, Albert Joel, era doctor en medicina, también era doctor en sociología y por supuesto era también paciente. Paciente desgraciadamente de una patología oncológica que pudo con su vida. Desde el 2004 ya se integró en el Foro Europeo de Pacientes, o sea, desde su propia génesis, y de ahí el paralelismo en ambos nombres, ¿no? Foro Español de Pacientes, Foro Europeo de Pacientes. Y, y la idea motriz era que lo importante estaba poner el foco en el enfermo y no en la enfermedad. Y veréis, si recapacitáramos sobre ello, y se ha progresado muchísimo en investigación en materia de salud, ¿eh? Pero es verdad que generalmente el foco ha estado en la patología y no tanto en el paciente. Ha sido muy eficaz, insisto, pero
el paciente lo que quiere es ser el foco y no su enfermedad. Ahora mismo el Foro Español de Pacientes está constituido por 57 grandes organizaciones que suponen más de 1000 asociaciones de pacientes. Esto, si las sumáramos los pacientes de todas ellas, abarcarían más de 10 millones de personas. Es verdad que hablamos de pacientes pluripatológicos que harían que esta cifra no fuera tan alta, ¿no? Obviamente, un paciente diabético puede ser además hipertenso. Aquí están sumados todos y suman más de 10 millones de personas. Ahí es donde, pero en todo caso es una población muy grande, ¿no? Aquí veis la visión, la misión y los valores del Foro Español de Pacientes. En cuanto a la misión, que me gustaría resaltar, obviamente se trata de una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro e independiente, que pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus allegados en todos los aspectos de la salud, tanto física, emocional como social, centrada en la atención de los agentes concurrentes en materia de salud y sensibilizando sobre el papel activo y central del paciente para su empoderamiento y el de sus asociaciones, ¿no? Esto es lo que pretenderé luego mostraros en la presentación, ¿no? De hecho, la declaración de las organizaciones de pacientes que llevamos a cabo ya hace 4 años, siguiendo un proceso Delphi, de 2 circulaciones, llegamos a esta conclusión, ¿no? Este decálogo que definimos como nuestros mandamientos, ¿no? El exigir los derechos y asumir las obligaciones de los pacientes, participar de una forma real en la política sanitaria a todos los niveles, humanizar la relación con el paciente como partícipe activo, garantizar el acceso a las prestaciones, a una prestación completa de la salud en cuanto a calidad y además que fuera sostenible, asegurar la equidad, adaptarse el sistema al paciente crónico de una forma integral, continuada y sostenible, un sistema que hasta ahora ha sido sobre todo más de carácter agudo, asegurar el apoyo sociosanitario hasta el final de la vida, impulsar la educación sanitaria y la prevención, apoyar e incentivar la investigación, el desarrollo y la innovación y sensibilizar sobre el papel de las asociaciones de pacientes. Por supuesto, lo que más se vincula con la sesión de hoy es la del apoyar e incentivar la investigación, desarrollo y la innovación. ¿Y qué hacemos desde el Foro Español de Pacientes? Bueno, el Foro Español de Pacientes, os he recuadrado aquí algo que quizás no sea común a todas las organizaciones de pacientes, pero todas las organizaciones de pacientes van a intentar alcanzar acuerdos, van a organizar o participar de reuniones, van a darle liderazgo al paciente y a su propia organización, van a participar en grupos de trabajo y generarán cursos de formación y demás. Quizás el Foro Español de Pacientes también nos distinguimos por esto, porque nos ocupamos también de llevar ponencias a diferentes congresos también científicos, porque participamos en estudios y ensayos clínicos y por el gran número de publicaciones que desarrollamos. Fijaos que estamos hablando de la memoria del 2019, donde participamos de alguna manera en 322 acciones, y solo en cuanto a ponencias fueron 66, comunicaciones fueron 59 y estudios hemos participado de alguna manera en 28. Así como en grupos de trabajo, tanto del Foro Europeo de Pacientes, del Ministerio, de las Comunidades Autónomas, de otras instituciones, pero no he querido cargar más esta diapositiva. Como sabéis, otras cosas que venimos desarrollando son aspectos que ya están incluso por ley, ¿no? El participar, la participación ciudadana en los comités éticos institucionales de investigaciones clínicas, pues ya hemos participado tanto formando a pacientes como de forma directa con determinados comités éticos. Participamos del proyecto Horizon Europe, como sabéis, ya como misión de investigación se destaca que deben
estar relacionadas los objetivos con las necesidades de la sociedad y de la ciudadanía, ¿no? Y esto, ¿qué mejor que unos representantes de pacientes pues formando parte del equipo, ¿no? Pues así estamos participando también en el Foro Español de Pacientes, ¿no? Y en concreto, como sabéis, hay 5 materias que se están desarrollando y, por supuesto, en la que más estamos trabajando desde el Foro Español de Pacientes es en la de carácter de salud, que en esta ocasión se ha centrado sobre todo en cáncer. También trabajamos en la red española de agencias de evaluación de las tecnologías y prestaciones en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Esto corresponde a una de las reuniones de seguimiento que hemos tenido recientemente, pero donde, por supuesto, se hace necesaria la incorporación del paciente. También hemos participado y participamos de una forma muy íntima con el Instituto de Salud Carlos III, y así, por ejemplo, pues hemos formado parte del comité que validaba o que valoraba las subvenciones para los proyectos de investigaciones independientes, ¿no? Y esto lo que ha hecho ha sido pues, permitir, ¿no?, que se objetiven de una forma tangible pues, lo que son los objetivos de los pacientes, ¿no? Esto se ha publicado por parte de, ya es una publicación, ¿no?, y fue una resolución, ¿no?, de la dirección del Instituto de Salud Carlos III, como conocéis, y así, bueno, pues hemos participado más de 50 organizaciones de pacientes. También participamos en la revisión de los informes de posicionamiento terapéutico, ¿no? Recientemente se ha modificado y, como sabéis, se llama Revalmed, y el Ministerio pues, capitanea de una forma ahora más directa. Esto fue también muy reciente, ¿no?, como podéis ver, del 16 del mes pasado. Y si hasta entonces se seguía un proceso en el que los pacientes ya participábamos, en lo que era el borrador de la fase 1. Había entonces 2 fases, la fase 1 y la fase 2 definitiva. Ahora hay 3 fases. Seguimos estando los pacientes como personas implicadas, ¿no?, dando nuestra opinión sobre la propuesta que está en fase 1 todavía. Lo que sí es verdad es que en esta edición, así como antes, el análisis de costes y de precio era posterior, ahora hay uno anterior a la fase 1 y uno anterior a la autorización final del IPT, en cuanto a costes, quiero decir. Por supuesto, se observa, ¿no?, que gana preponderancia el aspecto del coste. Y bueno, pues el año pasado, por seguir en la línea que os comentaba antes, según la memoria, bueno, pues hemos participado en 50 IPTs. Pero también somos promotores de diferentes proyectos. Este es el proyecto Coparticipar, en el que analizábamos lo que eran la participación de pacientes crónicos en los ensayos clínicos. Dividimos lo que era la participación del paciente en 5 diferentes etapas, desde el propio diseño, obviamente. Los pacientes y sus asociaciones pueden colaborar a la identificación de necesidades. También podemos participar en el reclutamiento de los pacientes pues, a través de las asociaciones de pacientes. Por supuesto, también en la propia participación, y no me refiero solo a ser el paciente, digamos, en su papel pasivo, sino también en el diseño de los consentimientos informados, formando parte del comité ético, como vimos antes, en fin. Aquí también hay una participación activa. Luego, en la valoración nos parece que es muy importante el valorar también la experiencia del paciente y aspectos como es la calidad de vida y, por supuesto, en el seguimiento posterior.
Em, Esto mismo, como hacemos con todo en lo que participamos, como visteis, pues lo llevamos a diferentes congresos. En esta ocasión, pues le llevamos al Congreso de SEAUS, la Sociedad Española de la Atención al Usuario de la Sanidad, del 2018. Y bueno, pues aquí había áreas en las que pues proponíamos, ¿no? Mejoras, ¿no? Como era pues esto, el implicar pues, a las asociaciones de pacientes a atender determinadas prioridades. Bueno, en fin, como vais a disponer de la presentación, tampoco hace falta que vaya enumerando una por una, pero estas eran las 5 fases en las que habíamos hablado antes, y en todas ellas había diferentes sugerencias de mejora. Otro de los proyectos promovidos ha sido el Evalucom. El Evalucom lo que ha pretendido ha sido valorar la comunicación entre el profesional de la sanidad y el paciente, y esto fue llevado también al Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. También se ha publicado en 2 revistas, como es Medical Economics y la revista de SEDISA, la Sociedad Española de Directivos de la Sanidad. Hemos participado en un estudio muy amplio, con más de 10.000 usuarios. En este caso estábamos centrados en la sanidad privada, puesto que lo hacíamos con IDIS, pero extrajimos valiosa información que llevamos al Congreso, por ejemplo, de los administrativos de la salud. Un target para los pacientes realmente importante, ¿no? Es muchas veces la primera persona que te atiende en el mostrador, que te coge el teléfono. Y aquí revisábamos la experiencia del paciente en consultas y en urgencias. Otro proyecto que querría resaltar es el Afrontar. En el Afrontar lo que pretendíamos en este caso era, nos centrábamos en los pacientes con artritis reumatoide, de ahí el AR final, artritis reumatoide, pero en su afectación emocional y social. Y esto tuvo tanto interés que fue aprobado como comunicación pues, en el Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico del año pasado, al propio Congreso de Reumatología, artritis reumatoide, pues al propio Congreso de Reumatología y al propio Congreso Europeo de Reumatología. Y en los 3 fue como, bueno, en los 2 últimos fue como formato póster, y en el primero fue comunicación oral. El proyecto Opinar, también desarrollando la experiencia del paciente. En este caso fue centrado en esclerosis múltiple, y como viene siendo habitual, pues los resultados los aceptaron en el Congreso de la Sociedad Española de Neurología, y al que le sigue el Congreso de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, uno detrás del otro. En este caso fue comunicación oral, y pues precisamente fue la comunicación premiada como mejor comunicación oral en ese congreso. Ahora mismo estamos involucrados en un proyecto que se llama el Valor IDIA. Valor IDIA es un foro monográfico multidisciplinar, pues precisamente para dar valor a lo que es la investigación, el desarrollo, la innovación y el acceso. Porque realmente lo que necesita el paciente es el acceso, ¿no? Es indiscutible la contribución de la investigación y el desarrollo y la innovación, ¿no? Pero, como os comentaba, lo que necesita el paciente es disponer del tratamiento. Por eso hemos añadido acceso también, porque realmente, si no, para el paciente, la investigación y el desarrollo es parte del camino, pero, por supuesto, no nos debemos conformar con solo esa etapa. Hay que llegar a acceder a esa medicación. Y todos sabéis que es un proceso que cada vez es más largo, pero, y más costoso, lo cual pues, hace que aumente incluso el precio de los productos. Pero también en sí mismo el proceso es largo, puede estar aprobado en EMA un producto y sin embargo no estar reembolsado, no tener precio en España 2 años después. Y esto es un acceso lento para lo que pretenderíamos como óptimo, ¿no? En todo caso, como habéis podido ir viendo, lo que pretendemos es una participación del paciente activa y no es redundante,
porque la participación del paciente ha venido siendo pasiva. Ha sido objeto de investigación, no ha sido copartícipe de la investigación, que es lo que de verdad pretendemos. Y en todo caso, sigue habiendo áreas de mucho interés para el paciente, pero con escaso desarrollo. Y todo ello, pues, en una situación que nos hace entender que se manejan conceptos de calidad y de sostenibilidad, conceptos discutibles al menos desde el punto de vista del paciente, ¿no? Percibimos ciertas tendencias de carácter economicista y lamento que parezca peyorativo el calificativo, pero sí parece que prime esta connotación economicista. Y esto lleva a los retrasos que antes también os estaba comentando, ¿no? Y en todo caso, hay bastante poca uniformidad porque muchas de las decisiones son de carácter político y esto hace que haya una enorme inequidad, ¿no? Me ha llegado esta misma mañana, por ejemplo, una reclamación, ¿no?, de una comunidad autónoma en la que era una paciente, o sea, no, perdón, era una persona hablando de la paciente que era su madre y que estaba desplazada porque vivía con ella ahora, ¿no? Y precisamente la situación del COVID hizo que hace ya meses, muchos meses, en el primer trimestre del año, pues en cuanto tuvo ocasión, sacó a su madre de la residencia y se la llevó a su casa. Pero claro, en otra comunidad autónoma, su madre es desplazada. Y existe realmente situaciones realmente conflictivas para esta persona. También participamos de diferentes estudios y ensayos clínicos, como os comentaba. Aquí os pongo algunos ejemplos. El proyecto START es un ensayo clínico en el que nos centramos en el estudio sobre todo de las arteritis de células gigantes, también de la polimialgia reumática. Luego está el proyecto Respira Tranquila, que se trata de una aplicación realmente. Como veis, aquí está el póster de la comunicación que se hizo. Y luego estamos trabajando, todavía está abierto, el proyecto ADAF. El proyecto ADAF que valora valora y ha desarrollado una herramienta de cribado para la afectación emocional en el momento en el que es diagnosticado el cáncer, obviamente en los pacientes, ¿no? Esto ha sido una comunicación de la primera etapa, ya cerrada, que ha sido el desarrollo de la herramienta, y ahora estamos en la fase de la validación. Ese desarrollo de la herramienta ha sido aceptada en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Oncológica, la SEOM, y también en el de la SECA, la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Ahora, como decía, estamos en la fase de validación de esa herramienta, en el que estamos reclutando 150 pues, pacientes, ¿no? Estamos todavía, creo recordar que nos faltan 12. Y luego el proyecto Profit, que todavía no lo hemos empezado, que lo que pretende es valorar el riesgo personalizado en cuanto a la prevención de la muerte súbita cardíaca, ¿no? Tras ya un infarto cardíaco. Pero aún así hay necesidades insatisfechas por parte de los pacientes. Y si el centro reconocemos que está en los pacientes y los afectados, ¿no? Debería ser un objetivo el cubrir esas necesidades de los pacientes. Y luego, una vez que se cubran, pues valorarlas, pero también valorarlas en base a la experiencia del paciente, ¿no? Aquí es cuando estaríamos hablando de los PROMs, los PREMs, como sabéis, ¿no? Lo que es la respuesta objetiva, ¿no? Que apreciamos los pacientes, o las expectativas que teníamos los pacientes, ¿no? ¿Y qué necesita el paciente? Pues insisto una vez más, ¿no? Sin duda, estamos a favor de la investigación y es necesario desarrollarla, ¿no? Pero por encima de todo, lo que necesitamos es disponer, en este caso de los medicamentos, pero necesitaríamos disponer de la tecnología, de lo que haya sido fin de esa investigación. Pero en sí mismo, el proceso de investigación no es más que una etapa preliminar a un acceso que es lo que de verdad
curará a los pacientes. Esto sacó una publicación, yo mismo fui autor, del 2006, y ya entonces la titulábamos ¿Tendremos nuevos antibióticos? ¿Sabéis en qué fase estamos en cuanto a la antibioterapia? Y el progreso que estamos viviendo, ¿no?, de multiresistencias bacterianas, ¿no? Es algo realmente problemático. Bueno, de hecho en esto centré mi tesis, y realmente es algo que debe preocuparnos, ¿no? Hay áreas con menos I+D+I, ¿no? El mayor peso de la investigación está en la industria privada, y es legítimo que esté motivada por el negocio, más allá de incluso el retorno de la inversión. Esto es absolutamente cierto, ¿no? Y claro, entonces hay situaciones, hay áreas, hay nichos que comprendemos que puedan ser de escaso interés comercial. Pero es que además también es comprensible que se pretendan más investigaciones en procesos crónicos o en procesos caros. Pero también la innovación. Y también la innovación creemos que se está viendo entorpecida. La innovación, en este sentido, querría hablar de la innovación incremental, de medicamentos que pueden ser antiguos, pero que se les reformula, que se les asocia, que se les incorporan dispositivos. En suma, son mejoras de ese medicamento que llevan consigo a ventajas a las que el paciente sí que le da valor, porque van a ser tanto de eficacia como de rapidez de acción, de facilidad de uso, facilitando la adherencia, de seguridad para el paciente y también para el propio profesional que administra la medicación. O sea, sin duda, la innovación incremental de los medicamentos es algo que intentaríamos que se promoviera, pero sin embargo nos encontramos con que el sistema de precios de referencia, todo lo contrario, hace que esto sea muy poco atractivo, porque si esa innovación luego no se va a primar, si van a tener que ir a precios de referencia, pues posiblemente esto deje de hacerse, y es una verdadera pena. Pero había áreas también que comentábamos que comprendemos que puede tener menor interés comercial. Por ejemplo, lo que son los procesos agudos frente a los procesos crónicos. De aquí, por ejemplo, el aspecto de la antibioterapia, ¿no? Y que nos está, pues, poniendo en serio riesgo frente al desarrollo de las multiresistencias bacterianas, ¿no? Fijaos que esto depende según la fuente, porque me consta que para el Ministerio, por ejemplo, no son 26.000 las muertes en España que se deben a las resistencias antibióticas, lo que serían 22 veces más que los accidentes de tráfico. Según el Ministerio de Sanidad, pues apenas estaríamos hablando de un 15% de esta cifra. Según el Ministerio, se estaría hablando de unos 3.000. O sea, sin quitarle valor ni a uno ni a otros, esta fuente es la de la Sociedad Española de Microbiología de Infecciosas y Microbiología Clínica, la SEIMC, pero cada una de ellas tiene una fuente, en fin, de prestigio. En todo caso, España está a la cabeza del consumo de antibióticos en Europa, y esto parece que guarda relación con la generación de resistencias, ¿no? El caso es que prácticamente podríamos decir que el 100% de los hospitales de España, incluso a nivel de calle, se observaría que existe ya una mayor o menor medida, pero de las multiresistencias, ¿no? Y sin duda, ¿no?, la mortalidad por bacterias multiresistentes va a poderse ir incrementando, es lo que cabe esperar, que vaya incrementándose año a año, y así hay incluso fuentes que hablan que en el 2050 podríamos superar incluso las muertes por cáncer. Hay otras áreas o poblaciones, ¿no?, que están afectadas, y son aquellas que desgraciadamente pues están
fuera de lo que somos los países autodefinidos como desarrollados, ¿no? Y tenemos pues, ejemplos como la malaria, ¿no? Que al año pues, mueren más de 1 millón de personas por la malaria. Claro, esto sería un caso parecido, por ejemplo, al del ébola, ¿no? Luego, sin embargo, viene un sanitario a España contagiado de ébola y ¡pum!, nos alarma muchísimo. Pero mientras está allí, pues parece que no es un asunto tan preocupante, ¿no? Luego están las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, ¿no? Em, Como sabéis, la definición pues, lleva implícito que lo padecen 5 de cada 10.000 habitantes, ¿no? El caso es que hay más de 7.000 enfermedades poco frecuentes. Y esto hace que estén afectados en torno al 7% de la población. Esto en España suponen más de 3 millones de personas. Y lo que era entonces realmente preocupante es que apenas el 10%, el 15% de ellas tenían tratamiento, pero eso sí, ninguna era de carácter curativo. Se puso en marcha el reglamento sobre los medicamentos huérfanos, que conocéis bien, y con el cual se incentiva y además se acelera los procesos de aprobación de estos medicamentos y cuando antes pues apenas eran 8 las enfermedades poco frecuentes que tenían tratamiento, pues ahora han pasado a ser 184. ¿eh? No, 184, esto es, son 90 las patologías, ¿no?, que ahora mismo se tratan. Otro aspecto realmente importante es el que se desarrolla más la investigación hacia tratar que no hacia prevenir. Claro, si hablamos de medicamentos, pues esto en general es así, pero si habláramos de tecnologías, pues podríamos estar atendiendo también el aspecto de prevenir, ¿no? Fijaos que entre el 30 y el 50% del cáncer se considera que sería evitable, probablemente con adecuadas estrategias de prevención. Y en todo caso, la prevención va a ser la única herramienta que pueda garantizar el bienestar de las personas y a la vez hacer sostenible el sistema. Prácticamente pasa todo por la prevención. También la población está variando y cada vez la longevidad, si el COVID lo permite, es mayor. Y esto hace que ya no solo nos tengamos que preocupar del curar, sino también del cuidar, ¿no? Ya como decía Albert Joubert, ¿no?, en sus fases finales, ¿no?, decía, yo ya sé que a mí no me van a curar, pero me resigno a pensar que no me vayan a cuidar, ¿no? Y, y obviamente, desgraciadamente, todos los pacientes no curarán, pero sí que todos los pacientes deben ser cuidados. Y aquí hay mucho más que podamos desarrollar, ¿no? El envejecimiento generalmente va asociado a enfermedades crónicas y seguramente no una solo, sino a pluripatologías, a polimedicación, a cierta discapacidad, incluso a soledad, y hace falta investigar mucho más en esta parcela también del cuidar, ¿no? Y ya no solo hablar de asistencia sanitaria, sino hablar también de lo que es la asistencia sociosanitaria. Y algo que también nos importa mucho a los pacientes, y ya habéis visto que algunos de nuestros proyectos se centran en ello, es en la esfera emocional y social. Generalmente, o antes, sobre todo, se venía tratando enfermedades y tratando sobre todo el aspecto físico-fisiológico de la enfermedad, pero apenas el aspecto holístico de la persona afectada. Apenas nos deteníamos a valorar su afectación emocional o su afectación social. Y esto es algo que obviamente nos parece absolutamente fundamental, como así ya enunciaba, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero es que además hay otro área realmente muy, muy, muy en pañales y son las terapias no farmacológicas. Em, cualquiera cualquiera de las intervenciones no químicas, obviamente, pero que intentan, bueno, pues potenciar lo que son beneficios
para el paciente, ¿no? Yo aquí pongo un ejemplo y es la reciente situación que hemos vivido con el COVID en el primer trimestre, ¿no? En la junta directiva del Foro Español de Pacientes hay una paciente que tiene cierta parálisis cerebral y, y sufre la espasticidad, ¿no? La espasticidad la produce en enormes dolores y para ella es absolutamente necesario la fisioterapia, pero también aspectos como la acupuntura, que por supuesto no la van a curar de la espasticidad, pero sí la van a aliviar síntomas y sí la van a proveer de mejor calidad de vida. De hecho, con el confinamiento que vivió esta mujer en el primer trimestre y tuvo que renunciar a sus sesiones de fisioterapia y de acupuntura, pues tuvieron que aumentarle las dosis de analgésicos y aún así padeció enormes dolores. Ahora ha podido recuperarlo, esas terapias y ha mejorado enormemente su calidad de vida, ¿no? Y aquí pues hablamos de ciencias y tenemos que hablar de pseudociencias, obviamente. Y por supuesto, y menos yo que soy científico, vamos a defender las pseudociencias. De hecho, la pseudociencia lleva implícito una pretensión de un engaño, ¿no? Que es hacerlas aparentar como científicas. No, pero mi pregunta es, si solo existe experiencia científica de aquello que se ha querido investigar, ¿el resto son pseudociencias? Hemos trabajado con el Ministerio, por ejemplo, en determinar la lista de pseudociencias y solamente porque no exista un aval científico, creo que no deberíamos considerar las pseudociencias. Muchas sí lo serán, ¿eh? Pero no solo porque no existe el aval puede que no exista sencillamente porque no se ha investigado. Pero si no existe la pretensión engañosa de hacerla parecer ciencia, creo que no es pseudociencia. Otra cosa es que intentara pasar como científico algo que no lo es, ¿vale? Pero os he mencionado, por ejemplo, el tema de la acupuntura, que forma parte de la sociedad china ya desde hace milenios y desde un punto de vista no curativo, sino analgésico sobre todo, pues creo que sí que están constatados suficientemente pues resultados favorables en cuanto a calidad de vida. Y ya terminando, querría comentar también, obviamente, como habíamos dicho al principio, no sé si estáis de acuerdo conmigo, porque sin duda la industria privada es un importantísimo motor en el I+D, pero también el sector público, y sois claro ejemplo de ello los institutos de investigación, sois también proveedores de esa investigación y desarrollo, ¿no? Y claro, desde los pacientes nos planteamos, ¿y no se puede llegar a más acuerdos entre el sector público y el privado? Al menos nosotros lo desearíamos así, sin duda. Y ya concluyendo, bueno, en mi opinión, lo que se deben es satisfacer básicamente necesidades de los pacientes e incluir también en su valoración lo que es la propia experiencia del paciente. Negociar los objetivos y co-crear el proyecto con las organizaciones de pacientes como representantes legítimos de los pacientes, participar de una forma ya no solo multidisciplinar, sino transdisciplinar, ¿no? En cuanto a que se está teniendo en cuenta también a los pacientes, incluso otras profesiones. El acuerdo público-privado que acabo de comentar y desde luego, pues motivar y dar soporte a la propia investigación. Y ya en algún detalle también, pues para que el paciente se sienta realmente importante, o sea, lo que el paciente, quiero decir, requiere, lo que realmente considera importante es disponer del tratamiento. Hablar solo de I+D, a mí me resulta absolutamente insuficiente. Hay que hablar de I+D, más innovación, y desde luego más acceso. Lo fundamental aquí es el acceso a nuevas tecnologías, el acceso a nuevos productos, a nuevos fármacos. Obviamente para esto hace falta I+D, claro que sí,
pero si solo nos quedamos en el I+D, no estaremos cubriendo el objetivo realmente que necesita el paciente, que es disponer del tratamiento. Tenemos ya un problema claro en determinadas áreas terapéuticas, pero desde luego en un aspecto como el de la infección nos parece que es realmente urgente, ya no solo por las bacterias multiresistentes, estamos viviendo ahora mismo el I+D de la nueva vacuna frente al COVID, ¿no? Y obviamente estas situaciones se ven cuando el problema ya le tienes aquí, ¿no? Pero hay otras áreas en las que creemos que hay que desarrollar también el I+D, como es la prevención, la atención sociosanitaria, la afectación emocional, las terapias no farmacológicas y un largo etcétera, ¿no? Y en todo caso, es fundamental promover la participación activa de los pacientes y esto se hace a través de los representantes legítimos de los pacientes, que somos las organizaciones de pacientes, ¿no? Porque, como intento representaros aquí, los pacientes formamos parte también de las soluciones, ¿no? Y los pacientes y las organizaciones de pacientes deben participar activamente y además de una forma longitudinal en todo el proceso de investigación, desarrollo e innovación y acceso, con un abordaje transdisciplinar como el que he intentado justificaros. Y con esto, por mi parte, termino. Muchísimas gracias a todos por la atención. Creo que tenemos un tiempito para hacer un diálogo y solo me gustaría terminar, como suelo hacer con mis presentaciones, pues ya sabéis mi vinculación con la donación de sangre, de órganos y de médula y quiero hacer pues un singular recordatorio a Juan Pedro Baños, que fue presidente de la Asociación Española de Trasplantados, que desgraciadamente ha sido una de las bajas en estos momentos. Gracias. Perfecto, ¿Puedo muchísimas compartir? gracias, José Luis. Una charla muy, muy interesante. Ya están abiertos los micrófonos. Si alguien quiere participar de hacer alguna pregunta, puede activarlos ahora mismo. No sé si alguien entra. Yo sí estaba pensando, siempre la cuestión de la salud, por supuesto, es importante, siempre lo ha sido. Estamos en el año 2020 en el que una enfermedad lo ha condicionado todo. No hacemos más que decir que de esta vamos a salir mejores, no sé si será verdad o qué pasará, pero quería preguntarte cómo crees que va a cambiar la situación, pues, de lo que nos has contado, de la participación de los pacientes en todos estos procesos con este año, con todo lo que está pasando. Pues mira, yo creo, de entrada, yo creo que no vamos a salir mejores, ¿eh? Vamos a salir peores, vamos a salir más listos, habiendo aprendido. Hemos aprendido, pero vamos a salir realmente habiendo perdido seres queridos, vamos a salir con una situación económica terrible, o sea, vamos a salir peor. Lo que vamos a salir al menos con una lección aprendida. Y yo creo que esto va a ser común a todos, todo el mundo. Hasta el torpe habrá aprendido algo. Y es que la pandemia no estaba tan lejos de producirse. Fijaos que desde 1918, que tuvimos la de la gripe, no, yo creo que nadie nos podíamos imaginar que íbamos a sufrir una pandemia en el mundo desarrollado, ¿no? ¿Cuántas gripes no han estado viniendo ya de China, ¿no? Pero aquí ha estado y efectivamente ha afectado muy severamente a la sociedad y muy severamente a un sector de la población realmente delicada, ¿no? Como podía ser el pluripatológico y si además estaba relacionado con la edad, que son los más pluripatológicos, pues tanto peor, ¿no? Yo creo que el COVID nos va a condicionar absolutamente. Y ya los pacientes crónicos, lo que esperamos es que aprendamos a convivir con el COVID, porque tampoco todo lo puede ser el COVID. El que
ha tenido un infarto de miocardio, pues tiene que hacer una rehabilitación cardíaca y mejorar de su patología. No todo debe ser COVID. Entonces, ahora mismo yo te diría que nuestro principal reto como organización de pacientes es, obviamente, adaptarnos a las circunstancias, pero convivir con el COVID. Y que todo no sea COVID, que todo sea tratar salud. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que está condicionando porque no puede ser de otra forma, pero hay otros muchos problemas a los que va a haber que seguir prestando atención. Yo no sé, en una situación como la que se encuentra nuestro instituto, el ISPA, que es un instituto joven con más futuro que pasado, ¿cómo crees que el personal investigador reacciona cuando se le plantean este tipo de acciones? Pues el poner al paciente en el centro de la estrategia y del diseño experimental y la innovación y de todo. ¿Qué reacciones crees que nos podemos encontrar? Bueno, vamos a ver. Obviamente, primero, quien tampoco se puede hacer antes la ley que formar adecuadamente. Y esto pasó, por ejemplo, con la figura del paciente en los comités de ética. Cuando surgió como ley, nosotros decíamos, ¿pero qué paciente está cualificado para ello? Muy pocos, imaginaos. En cada comité ético de cada hospital, de cada instituto, es que no hay pacientes para ello. Entonces, obviamente, entre el profesional de investigación va a haber escepticismo, ¿no? Y es porque no todos los pacientes tienen el perfil adecuado ni la preparación adecuada para intervenir y, desde luego, además, no todos están capacitados como representante de pacientes, porque un paciente puede representarse a sí mismo, pero el que su opinión esté validada en cuanto a opinión general de pacientes, esto es otra cosa. Entonces, yo creo que la primera reacción es un lógico escepticismo. Por otro lado, se puede considerar que esto ha sido una idea brillante de un político iluminado, ¿no? Y, y lo encuentro razonable, ¿no? Que se tenga esa duda. Y luego, por supuesto, la resistencia al cambio. La resistencia, que es natural, ¿eh? La resistencia al cambio es natural porque implica, pues, un desgaste adicional a los problemas que ya tengo. Entonces, bueno, yo lo que pretendo es hacer ver que la participación del paciente puede retribuirle a uno beneficios también, ¿no? Y la participación del paciente será en la medida que lo pueda ser, pero desde luego no solo como mero ratón de experimentación, ¿no? Sino como parte activa, ¿no? de esa investigación. Yo creo que le va a reportar beneficios también al investigador. Seguro que sí. Seguiremos con la labor de pedagogía y siempre intentando que estas políticas se vayan asentando. Doy una última oportunidad, pues, si alguien quiere hacer algún comentario de las personas que tenemos en la sala, y si no, creo que podemos dejarlo aquí. Damos las gracias a José Luis Vaquero porque creo que ha sido una charla muy interesante y muy pertinente para el momento en el que está nuestro instituto. Muy bien, pues muchas gracias desde luego a vosotros, muchas gracias a la organización, a todos los participantes y desde luego nos ofrecemos desde el Foro Español de Pacientes a daros el servicio que podáis requerirnos, ¿eh? Sería un placer. Muchas gracias a todos. Estupendo. Hasta pronto, entonces. Chao.